Bueno, gracias. Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en forma virtual en este nuevo análisis que vamos a hacer hoy, martes 6 de agosto de 2024, acerca de lo que han sido los 2 años de la administración Petro. Y hemos tomado una de sus vertientes porque quizás es la imagen, es la vitrina del país, lo que este personaje ha vendido al exterior como ser individual y como país al que representa. Dicho en forma muy directa, clara y franca, nos ha hecho quedar muy mal. Su actitud arrogante, su pésima presentación personal, su incumplimiento permanente a las citas, su lenguaje desabrochado, irrespetuoso, su actitud de querer imitar a Chávez y a Yasser Arafat y a Fidel Castro sin ni siquiera darles a las botas a esos personajes, su chabacanería y su irresponsabilidad, además de probados casos de corrupción en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de colocar a personas que se encuentran subyúdices en cargos diplomáticos o que han tenido participación criminal, pues demuestra que es una persona que definitivamente ni merece el cargo que ostenta, ni nos ha representado bien en el exterior y que su gobierno probablemente será calificado al final de cuando salga como lo peor que le ha pasado a Colombia, aunque ya está demostrado. Vamos entonces a mirar algunas cosas. Hoy ha circulado con persistencia en las redes sociales esta caricatura de Osuna, quien pone a la justicia, a la patria, a la mujer, diciéndole, no os dais cuenta que tenéis al país medio destruido, y él le contesta, ¿y qué queréis? Voy por la mitad, o sea que todavía le queda destruir la otra mitad. Y parece que ese es el empeño de este señor. De gobernar no tiene la menor idea, de administrar recursos menos, de administrar proyectos políticos tampoco. Él lo que sabe es hacer terrorismo, violencia, desorden, caos e incitar siempre al odio, a la confrontación, a la enemistad, a la búsqueda de imposiciones por la fuerza, y la lista es larga. Y la caricatura de Osuna, de forma satírica, está diciendo que ¿para qué lo cuestionan si lleva el país medio destruido en 2 años, si le queda la otra mitad para terminar de destruirlo? Entonces participamos en La Voz de América en un conversatorio en el cual la primera pregunta era esta: ¿cuáles son los principales aciertos y desaciertos del presidente Gustavo Petro en materia de política exterior cuando se cumplen 2 años de su mandato? Esa fue la pregunta. Entonces la respuesta que se dio fue la siguiente. En materia de política exterior, Petro no ha tenido ningún acierto. Desaciertos mucho, rompió relaciones con Israel, se le ha pasado generando un clima de tensiones con los países del primer mundo. Cada vez que va a un escenario internacional se autocalifica de ser el adalid de la defensa de la ecología. En todas sus intervenciones defiende el narcotráfico, dando a entender que el narcotráfico fue el que le financió la campaña y que tiene una lealtad con ellos. Eh, en lugar de meter en cintura a la narcodictadura de Venezuela por su apoyo permanente a las guerrillas colombianas, acude a ellos como mediadores, como si le estuviera entregando el queso al gato para cuidar el ratón. También en este caso de las elecciones fraudulentas de Maduro, ha asumido una posición vacilante, tibia y no ha sido claro. Por el contrario, Maduro dice que es un socio. Respecto a lo que ocurrió con Castillo en el Perú, lo que hizo fue armar una camorra. eh, ha sido irrespetuoso, grosero con el presidente de Argentina y también muy bien correspondido porque desde allá lo han irrespetado. Eh, mantiene una actitud dubitativa y prorrusa en la invasión rusa a Ucrania. Sus relaciones con Estados Unidos no son las mejores. A quienes ha nombrado en el servicio exterior son personas ineptas e incapaces, politizadas fuera de eso, ideologizadas, y la lista sigue. En síntesis, desaciertos muchísimos, acierto ninguno en política exterior. Bueno, entonces vemos que esa fue la primera respuesta que se dio en el panel y que quedó
con varios puntos que seguramente ustedes tomaron nota para la reflexión que vamos a hacer ahora y las preguntas que van a contestar. Luego vino otra pregunta que es, Petro quiso visualizarse como un mediador en la región. ¿Qué balance tenemos al respecto a 2 años de cumplirse su mandato? Su mandato. Entonces, pues todos lo sabemos que él desde el principio quiso aparentar que él era el Salvador, hemos dicho el premio Nobel de Paz, el Mesías. Hay un micrófono abierto. Bueno, entonces, esta fue la respuesta que dimos allá en La Voz de América. Segunda respuesta, a 2 años del mandato de Petro, con la supuesta mediación que él iba a hacer para resolver los problemas de la región, no le ha funcionado para nada. En Venezuela se siguen violando los derechos humanos. La reciente actitud fraudulenta de la narcodictadura de Maduro así lo demuestra. En otros escenarios como el mercado de Sudamérica tampoco ha podido influir en que Colombia vaya hacia el exterior. Lo único que habla es de que hay que prohibir en Colombia la explotación de petróleo y gas y traer gas venezolano. No se ha incrementado el comercio ni con Estados Unidos ni con Europa, ni ha sido la cabeza en la región en ningún aspecto. Habla mucho, parece a toda hora estar defendiendo el narcotráfico y el terrorismo, no colabora con los organismos multilaterales, elude las responsabilidades que tiene Colombia adquiridas en aspectos como el narcotráfico y el terrorismo. Y en Colombia tenemos graves problemas humanitarios de personas provenientes de diferentes países, tanto de la región como del mundo, y tampoco se le ve ninguna política clara. Cuando llega a los escenarios internacionales, por lo general llega tarde o no cumple las citas, da un pésimo ejemplo como presidente de Colombia y solo busca un protagonismo y una lucidez mediática que carece además de ella y tampoco le conviene al país. Bueno, creo que ahí es clara la respuesta y la reflexión es muy lógica. Segunda respuesta, Pasamos a la tercera pregunta, que dice que en principio se catalogó como un acierto el restablecimiento de relaciones con Venezuela, pero ¿cómo se ve en la actualidad la relación del gobierno Petro con ese país? Entonces, contestamos lo siguiente. pues es que quienes calificaron, y esto para resolver la tercera pregunta, quienes calificaron como un acierto que Petro reiniciara las relaciones con Venezuela, simplemente estaban o ideologizados a favor de Petro o completamente desubicados en el contexto geopolítico y de seguridad en el continente. La narcodictadura de Maduro es cómplice del terrorismo internacional, tanto comunista como yihadista. Y lo que se requiere es que Colombia asuma una posición clara frente a estos dos fenómenos, pero por la militancia terrorista que tuvo en su juventud, Petro pues lo que quiso fue aparecer como el Salvador y comenzar a gobernar demostrando entre comillas que el anterior gobierno era el malo y él sí era el bueno y que a Maduro era que habría que abrirle espacios ya que lo califica hasta de el gobierno más perfecto que hay con todas las falencias que tiene ese régimen. Así es de que fue no un error, sino parece una cuestión ideologizada de quienes lo planillaron así y una estupidez de quienes creyeron y multiplicaron esa sensación de que Petro habría relaciones con Venezuela para mejorar la condición tanto de los venezolanos inmigrados a Colombia como de las relaciones comerciales, culturales, económicas, financieras, etcétera, entre los dos países. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el balance acerca de la relación de su gobierno, o sea, el gobierno Petro, con Estados Unidos? Y nuestra respuesta fue, En la relación con Estados Unidos, Petro ha sido eh, vacilante. El embajador que tiene allá no da la talla, es una persona que no tiene ninguna experiencia en ese campo, que anda buscando es en los sectores demócratas radicales izquierdistas algunos contactos para aparentar que hace, pero en los puntos medulares que tiene Estados Unidos hacia Colombia, como es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, no se ve ningún respaldo del señor Petro, y en lo que nos conviene a los colombianos, que es el aumento
del flujo comercial entre los dos países, en especial las ventas que podamos hacer para traer dólares tampoco. No ha aprovechado la ingente tecnología que tiene Estados Unidos, por el contrario, peleando con el próximo más importante de Estados Unidos, que es Israel, pues manda un mensaje completamente negativo. Cada mensaje que da Petro, los organismos multilaterales, y cada vez que va a la ONU, quiere repetir de manera cantinflesca las actitudes grotescas de Hugo Chávez y de Fidel Castro en la ONU contra Estados Unidos. Lo único que le falta que diga es que ahí en ese escenario, después de que hable el presidente de Estados Unidos, hiede a azufre, como decía Chávez, o como Fidel Castro, que subía a hablar barbaridades contra el imperio yanqui. Pero de resto no ha sido nada productivo. Las comunidades colombianas que están allá sin poderse legalizar tampoco han tenido ningún respaldo del gobierno. Los cónsules y embajadores que tiene Petro, no solo en Estados Unidos, sino en los países más afines a Estados Unidos, son personas absolutamente ineptas e incapaces. Entonces no se puede esperar nada de la mejoría de las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Bueno, y a eso le agregamos que la foto es muy diciente, ¿no? Cuando estaba hablando con un delegado de Biden, este sujeto, presidente de un país, de una república, con la corbata mal anudada y el cuello de la camisa sin apuntar, porque además parece que la camisa no le queda buena, y fuera de eso despeinado y mal trajeado, es que es una vergüenza por todos lados que se le mire. Dicen que el hábito no hace al monje, pero sí lo hace, sí lo hace. ¿Cómo es posible que a una cita internacional de ese alto nivel el presidente de la República asista en esa facha, como dirían las señoras? La última pregunta, ¿qué podemos esperar en estos 2 últimos años o cuál es el panorama para la administración Petro en materia de política exterior? Entonces, esto es un poco jalándole la futurología que nos preguntaban en La Voz de América y les contestamos. En cuanto a la política exterior de Petro, si ya 2 años fueron malos cuando tuvo la posibilidad de sentar cátedra, de imponer criterios favorables a Colombia y de abrir nuevos espacios con el apoyo del Congreso y de organismos multilaterales, a partir de este 7 de agosto inicia un declive con un descenso muy rápido hacia la pérdida todavía más de legitimidad y de popularidad. Y en el escenario internacional no tiene ningún peso. Colombia, a pesar de su geografía, de su posición geoestratégica, de su proyección geopolítica, bajo el gobierno Petro ha entrado en un declive aterrador porque no tiene ninguna incidencia en el exterior, porque el cuerpo diplomático que tiene el señor Petro es muy livianito, porque el canciller que tuvo primero con el señor Leiva, un sujeto ideologizado, completamente amigo de las FARC y dedicado a legitimar terroristas y no a cumplir con sus funciones de embajador, de cónsul, corrijo, de canciller, y además de eso resultó corrupto en una trapacería oscura de una negociación bastante cuestionable de unos pasaportes. Entonces, en política exterior no podemos esperar absolutamente nada a favor de los colombianos que tienen prospección para negocios, para intercambios culturales, para mejoría del país. Y tampoco podemos esperar que mejoren las relaciones con Estados Unidos y con Europa, ya que la posición de Petro es culpable de todos los males que le pasa no solo a Colombia, sino al mundo. Él quiere ser el adalid del mundo. Y si llega a ganar Donald Trump, pues las relaciones van a ser muy tirantes y no van a tener ningún avance. Total que sin apoyo del Congreso en estos últimos 2 años, con una legitimidad internacional en picada, con una mala fama que tiene hasta de que en su vida privada lleva actividades demasiado licenciosas y perversas y hasta amorales. No podemos esperar mayor cosa de un gobierno que los peores funcionarios que ha tenido, sindicados inclusive de corrupción, entonces los saca de esos cargos y los envía de embajadores. Así es imposible hacer una proyección seria del país. Bueno, vista esa respuesta, entonces entramos a hacer algunas reflexiones con base en lo que se dijo en la entrevista y con base pues en lo que nos da el criterio de la lógica y la evidencia. En primera medida, hay una pésima idoneidad y liviandad moral de los funcionarios. Y si hay liviandad moral de un funcionario de política exterior, pues imagínense el ejemplo y las actividades que realiza en esos cargos. ¿Cómo es que un terrorista del EPL es embajador en China? Un sujeto con antecedentes delictivos es embajador en México. Que Roy Barreras
es destituido del Congreso por hacer trampa, por falsear documentos, por mentir ante la ley, por razón por la cual debería estar era preso, y es el embajador ante el Reino Unido. Que el señor Benedetti se destapa como corrupto, reconoce que él es corrupto y que Petro y todo su equipo recibieron dineros oscuros de mafias y de procesos oscuros y termina de embajador ante la FAO, donde se manejan las políticas de alimentación y de agricultura para el mundo. Y que fuera de eso viaja a Madrid y se agarra a trompadas con la mujer en un restaurante público y causan semejante espectáculo y sigue de embajador como si no hubiera ocurrido nada. Y la lista sigue, ¿no? El que tenemos en Chile es otra vergüenza. Y es que no hay un solo embajador del señor Petro que esté a la altura de Colombia, sino a la altura de él. Amorales, grotescos, cantinflescos y con antecedentes poco claros. En segunda medida, hay casos de corrupción muy evidentes en el manejo de la política exterior y uno de esos pues es el contrato de los pasaportes del señor Leiva, que además es corrupto por naturaleza porque estaba ocupando un cargo para el que ni tenía la idoneidad, ni la capacidad, ni estaba preparado. Y al que nombró pues no se le queda atrás, tampoco da la talla. La complicidad con el narcorrégimen de Maduro es aberrante, es increíble que el país más cercano a Venezuela y del cual se requiere una posición clara en el mundo de la diplomacia y de la geopolítica, no diga nada porque son de los mismos y está buscando es cómo le escurre el bulto, como lo veíamos anoche. En cuarta medida, la connivencia descarada de Petro y sus alfiles con el narcotráfico y el terrorismo es evidente. El único que lo defiende es el cura de Rux, que lo vimos el domingo por la noche, diciendo que él no cree que Petro esté aliado con los bandidos, sino que son circunstancias de la paz que hay que darle a Colombia. Eso es mucho sinvergüenza tan cínico y tan igual a Petro. Y en siguiente medida, está demostrado que el señor Petro está haciendo populismo politiquero barato buscando su reelección y su constituyente y su premio Nobel de Paz con recursos de los colombianos, a pesar de todas esas trapacerías perdón, a pesar de todos esos cargos que tiene, que en cualquier país, ya un Congreso de la República, como pasa en el Reino Unido, lo hubieran destituido. Pero aquí, al contrario, sale más fortalecido porque el Congreso es igual o peor de corrupto a él. Entonces, está apoltronado y la comisión de investigaciones lleva 2 años con una cantidad de denuncias y no se ha avanzado. Entonces, si el gobierno de Petro es pésimo, el Congreso de la República es repésimo. Y que no nos echen el cuento los que dicen que son de la mal llamada derecha, que es que no los dejan hacer porque esa es la tarea de ellos, para eso lo eligieron. Tienen que buscarle la fórmula de que se cumplan las leyes, no de que encuentren justificaciones para que las leyes no se cumplan. En cuarta medida, en quinta, sexta medida mejor, tenemos que es evidente la actitud de peonazgo, de sujeción, de subordinación del señor Petro ante la narcodictadura cubana, ante la, la transfugada rusa del dictador Putin y ante los intereses de Irán en Latinoamérica y en el mundo, me da cuenta que rompió relaciones con Israel. Igualmente tenemos aquí que eh, desde el cargo de presidente y la Cancillería han hecho cero solución a los problemas de los colombianos relacionados con la política exterior, comenzando por los colombianos que tienen problemas porque están indocumentados en varios países del primer mundo. La Cancillería colombiana y los consulados y las embajadas no hacen nada distinto a esperar que sea el 20 de julio para armar un fiestón, ¿no? Que los atiendan, que les den comida, trago por cuenta de los colombianos, pero la actividad en defensa o en búsqueda de soluciones para esos colombianos en el exterior es nula o casi nula. Y el señor Petro no ha hecho absolutamente nada distinto a enviar casi siempre de manera ilegal a sus conciliábulos a que vayan a sembrar la discordia y a promover antes mensajes en contra de Colombia, porque en eso son expertos los comunistas en el exterior.
están presentes en ONGs, en organizaciones políticas y hasta en las universidades, despotricando de Colombia y hablando maravillas de Petro. Otra actitud que es grave en su conducta de política exterior es la agresión permanente al primer mundo. Al primer mundo. Siempre ha estado presente en su lenguaje, es el desafío, el reto, la agresión, eh, la acusación a los países del primer mundo de lo que se llama el norte, y él diciendo que como hace parte del sur-sur, entonces Colombia está siendo víctima del imperio yanqui, del imperialismo capitalista, del consumo que hay en el norte, y que los del sur tenemos que unirnos para cambiar eso y que él es la cabeza que va a arreglar ese problema. Y finalmente la ruptura de relaciones con Israel, muy grave, demasiado grave, y nos muestra un escenario poco claro para la seguridad nacional, porque tampoco hay un país que nos pueda suministrar de buenas a primeras la seguridad que nos, o la tecnología y el entrenamiento de seguridad que nos estaba dando Israel a las fuerzas militares y de policía. Entonces, este es como el esquema de lo que se dijo en La Voz de América, que ustedes lo escucharon ya en los audios. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de manera muy sencilla, es que en 2 minutos, y si les pedimos el favor que sean 2 minutos, no un discurso paralelo ni una conferencia paralela, ¿cuáles son los principales aciertos y desaciertos de Petro en materia de política exterior cuando se cumplen 2 años de su mandato? Esa es la primera pregunta, entonces mi coronel Alconsi nos ayuda que quienes asisten, a quienes les pregunten cada turno, nos contesten en 2 minuticos para que no se nos extienda y no se nos pierda el hilo de la conversación. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Un saludo especial para todos los que no he podido tener la dicha de saludar al principio del programa de esta tarde-noche. Entonces, vamos con la primera pregunta, 2 minutos, específicamente sobre la pregunta. Le damos la palabra entonces a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Realmente estaba recordando el discurso de posesión hace 2 años del actual presidente de Colombia y de una manera muy explícita juró cumplir con la Constitución y las leyes. Y todo este listado de aciertos y desaciertos, o mejor dicho, de desaciertos totales que ha relacionado el señor coronel Villamarín, nos indica que está realmente incumpliendo la totalidad de la Constitución y de las leyes, aunque no haya un texto específico para cada uno de ellos. Sencillamente no está gobernando, está llevando al caos al país. Y entonces se pregunta a uno, no hay ninguna persona con la capacidad suficiente jurídica, ni ninguna entidad, ninguna de las entidades que tenemos para que paren a este personaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias. Adelante, por favor, mi general Herrera. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro, adelante, Yolanda. Estoy de acuerdo con la respuesta que dio el coronel Villamarín en La Voz de América. Efectivamente, yo no encuentro aciertos por parte del señor Gustavo Petro representando al país. Lo más, o sea, lo que yo más tacho es ese haber roto la, relaciones con Israel, porque efectivamente las relaciones eran muy buenas y por ahí directamente con Estados Unidos. No le encuentro aciertos, en verdad. Señor. Alguna gente dice, no, es que sí, que le está dando tierras a los más desfavorecidos. No, es que sí, que es que no se ve, que no, no, en fin. Pues, pero lo que se ve es muy feo y es totalmente desacertado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy buenas noches para todos los asistentes a la sala, muy amables. Pues desafortunadamente, como uno quisiera como ciudadano, eh, ver en la administración pública, en el gobierno, verdaderos planes y proyectos orientados hacia el crecimiento, el progreso y el desarrollo. Durante estos 2 años realmente no he visto mayores aciertos que se puedan gratificar, digámoslo así. Más bien han sido muchos desaciertos. El mayor desacierto que considero, especialmente a nivel nacional, pues es el gasto desordenado de los recursos y que en todo caso todos o la mayoría y ojalá esperamos de los órganos de control eh, tomen las mejores investigaciones y decisiones y nos hagan claridad a los ciudadanos de las responsabilidades del mal uso de los recursos y lógicamente apliquen la legalidad y las normas que están establecidas para ellos a nivel internacional, pues realmente los desaciertos de alguna manera, por ejemplo, con Israel, que tenía una relación comercial de apoyo y de cooperación con nuestro país, especialmente en temas de seguridad. Hoy realmente pareciera que es un interés de precisamente tomar esas determinaciones y lógicamente dejar a la fuerza pública totalmente sin recursos desde los temas de tecnología de inteligencia como de la tecnología operacional y funcional de cada una de las fuerzas. De modo que pues realmente los aciertos para mí no hay ninguno significativo y los desaciertos pues son relevantes y son demasiados. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, muchas gracias. Coronel Villamarín, le agradezco su resumen que usted planteó frente a la política exterior del presidente. La verdad que está ceñido a todos los hechos y lo más indignante pues es el reciclaje de personajes groseros que se han ido al exterior después de incumplir determinadas normas que rigen la conducta que deben observar los funcionarios públicos, como en el caso de Roy Barreras, destituido por doble participación política y lo premian de embajador. Y lo mismo con Prada, que se le ocurrió por allá en Pozos Colorados, alabar lo que hacía la guerrilla frente a nuestros policías. El caso de Benedetti, que usted también lo resaltó, pues, ¿qué más podemos esperar? Tipo grosero, indeseable, que ni siquiera respeto a la familia le tiene. Entonces, pues, y continúa ahí en el cargo. Entonces no hay sino que resaltar esas partecitas y más el incumplimiento de los compromisos que adquiere cuando hay esas reuniones internacionales. Llega tarde o no asiste. Entonces, el resumen que usted hizo, señor Correa Villamarín, no tengo nada más que agregar ni suprimir. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño, para sus 2 minutos. Buenas noches. Bueno, A ver, yo creo que el acierto de la política del presidente Gustavo Petro en materia de política exterior se basa en, pues, hacer una campaña y pregonar la reducción del calentamiento global, pues, que es una política, pues, que no solamente lo está haciendo él, sino varios jefes de Estado y de gobierno. Bueno, que no es nada nuevo, pero se le abona por lo menos eso.
Y en cuanto a los desaciertos, yo pienso que han habido muchos, son malos desaciertos que los aciertos. Por ejemplo, haber, haber roto las relaciones con Israel, eso fue un graso error, pero con C mayúscula. Segundo, estar a favor de las políticas de Hamas y legitimar el ataque de Hamas a Israel. Eso sí es un error, eso no lo dice, no hace ninguna acusación contra Hamas, contra los actos terroristas de Hamas. Entonces, eso deja mucho que desear en cuanto a un presidente y en su política exterior. Otro caso de política exterior fue haber restaurado, por ejemplo, la FAO. Eso es un error porque esa institución, la representación de Colombia ante la FAO, se eliminó por cuestión de austeridad pública. Y este señor está tratando de volver a aumentar el gasto público, lo cual es un severo error y lo único que está haciendo es favorecer cuotas burocráticas. Y, a ver, otro desacierto que yo veo es que trata de buscar un nuevo orden internacional auspiciado por el Foro de Sao Paulo. Esa complicidad también con Maduro o esa complicidad también con el mismo Foro de Sao Paulo es totalmente garrafal. Es un error y está tratando de crear un nuevo orden internacional que no está llevando a ningún camino ni le produce ninguna solución en materia política exterior a los ciudadanos colombianos. Muchas gracias. Pasemos a la segunda pregunta, mi coronel, porque ahí les pedimos que sean breves, ya que si se extienden no alcanzamos a participar los demás. Entonces, la segunda pregunta es esta: si Petro quiso visualizarse como un mediador en la región, ¿qué balance tenemos al respecto a 2 años de cumplirse su mandato? Ya ustedes escucharon la respuesta que dimos en la Voz de América, pero queremos conocer sus puntos de vista. ¿Cómo no, Adelante. mi coronel? Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que llevamos 2 años de ambigüedades, de incertidumbres como mediador en la región, ¿no? Pues no ha dado ningún perfil de liderazgo, de realmente de ideas profundas, de llamativas, de interés general para Latinoamérica. No, todo ha sido localista, parroquial. Aquí un espíritu provincial, pues entonces de esa manera, ¿cómo es posible que pueda pretender ser mediador en la región? Si para eso hay que tener ideas geopolíticas globales, continentales, de interés mayor, que sea en beneficio de todas las naciones de este hemisferio. Pero él no tiene ningún concepto de eso. Por tal razón no necesito extenderme porque su actitud y sus resultados y su comportamiento dicen mucho más que mil palabras. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Hacemos la invitación para su aporte a mi general Heriberto Arias. Buenas noches, Buenas noches, mi general. buenas noches Luis Villamarín, estimado coronel y amigo, buenas noches señoras Rosita, Yolanda, señor general Herrera, los demás señores oficiales y en general todos los participantes de este taller tan interesante. En primer lugar, Petro ha sido un verdadero fracaso como mediador en la región. El mediador en las regiones considero yo que tiene que ser la persona que busca, que es una persona ecuánime, es una persona estructurada, una persona ponderada. ¿Y cuál ha sido la mediación de la región? Primero, insultar a los primeros mandatarios de los países que no comulgan con su marxismo-leninismo. Ejemplo, Argentina. Inclusive Boris en Chile ahora está volviendo a tratar de acercarse.
con Ecuador, con Perú, y además de eso, entrometido donde no debe estar. El único mediador, la única mediación que ha hecho es pedirle permiso al señor Maduro para hablar con los núcleos guerrilleros que están en Venezuela, como es el ELN y las FARC. ¿Mediador de qué? Ha creído que es el Mesías, se ha querido proyectar como un verdadero líder a nivel latinoamericano y ha sido una persona eminentemente parroquial, así como en Colombia. Lo único que vive es azuzando el odio para que haya peleas de los unos con los otros. En la misma forma lo ha hecho a nivel de la región y sigue siendo uno de los portavoces del Foro de Sao Paulo y de la reunión de Puebla. De tal manera que para mí Petro ha sido realmente todo lo contrario. En lugar de ser mediador, ha sido un incentivador de fuego y de odio en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. No es ningún mediador, sino un provocador. En Perú, Israel, Ucrania, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, donde se gana la animadversión tanto nacional como internacional. Es un promotor del terrorismo y del narcotráfico a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Finalmente, la voz femenina. Yolanda, adelante, por favor. Quiso visualizarse como un mediador en la región. Él quiso visualizarse, pero no se ha visualizado como un mediador en la región ni en ninguna parte. O sea, él hace gala del tricolor que enarbola en su pecho, que se lo fue muy puesto con toda la confianza que sostuvieron quienes votaron por él. Pero él en o sea, es un ser humano que carga con nuestra bandera, ¿sí? Haciéndola quedar muy mal a donde va. Siempre lo he dicho ante ustedes y ante todo el mundo, la sola postura de él en un atril, con esa actitud megalómana, con esa actitud narcisista, o sea, deja tanto que desear porque no tiene ni proyección en el verbo ni en el sustantivo. No tiene, no se ha visualizado, es un completo adefesio, a mi modo de ver, con todo respeto para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Mi coronel, vamos con la tercera. Sí, mi coronel, ya va. En principio se catalogó como un acierto el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, pero como se ve en la actualidad la relación del gobierno Petro con pero ¿cómo se ve en la actualidad la relación del gobierno Petro con ese país? Adelante, mi coronel. Para la tercera pregunta, las respuestas. Entonces le damos la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Gracias. Sencilla y claramente como una alianza entre delincuentes. Son esos dos presidentes. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, mi Remberto. Cordial invitación para que nos brinde su opinión. Capitán Remberto, mi coronel. Gracias, mi coronel, muy amable. Gracias. Sencillamente es un desacierto total, mi coronel. Es obvio que la alianza es una estrategia donde él siempre busca o quiere sacar un provecho a título personal, pero obviamente nos damos cuenta que ha sido un desacierto total para él, porque entre más quiere hacer alianzas como la de Venezuela, él mismo ese tipo de alianzas nos damos cuenta que de alguna manera se está destruyendo. Su imagen cada día es menos popular, su imagen cada día va en contra más de las oportunidades del pueblo y el pueblo poco a poco se ha dado cuenta de estos errores tan garrafales que ha cometido el presidente
a tal punto que hoy tiene una desfavorabilidad bastante grande entre los colombianos, incluso entre aquellos que en algún momento pensaron que de pronto había una oportunidad a través de él. Entonces, esa es mi opinión, mi coronel. Muchas gracias, mi capitán. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pero yo considero que esa relación más bien se puede catalogar como una relación de desacierto e indignidad, porque pues desde todo punto de vista los intereses que tienen mutuos no son de gobiernos, digámoslo así, que busquen el progreso, el desarrollo de la región, de cada país, de cada comunidad, de acercar las relaciones, de fortalecer la cooperación interinstitucional. Entonces, pues desde ese punto de vista, realmente hay una actitud, entre otras cosas, de desconfianza desde la parte institucional externa como también de las mismas comunidades, como lo hemos estado vislumbrando últimamente. Entonces, pareciera que más bien están es cultivando intereses particulares que van en contra de los principios constitucionales y legales que un verdadero gobierno regional y local, nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Ahora le damos la palabra al doctor José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Bueno, entonces no es posible. Nos queda Buenas Víctor. noches, buenas noches. Ay, listo, adelante, Caramba, doctor. es que se me está dificultando la comunicación, pero por partecitas he oído y la posición, pues, mía salida de pronto de tono y es que hay que darnos cuenta de ese papayazo que nos está dando el presidente Petro, esa oportunidad precisamente para criticarle todo lo que hace. Es una oportunidad que él da, pero detrás de esa oportunidad es un comportamiento, una conducta de un gobernante con sus fines técnicos y científicos que persigue de empobrecer este país, de desconcertarlo, de desordenarlo. Es por lo consiguiente que todas esas apreciaciones que se están haciendo respecto a él pues son negativas. No se ha obtenido nada, absolutamente todo lo contrario, pero es un papayazo que está dando para que le puedan volver nada. Hay que seguir en ese tono. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, la palabra para Víctor H. No, parece que tiene problemas de micrófono. Víctor, ¿puedes abrir tu micrófono ya? Entonces, mi coronel, vamos con la próxima pregunta. No, pero démosle como Perdóneme, es que no he podido encontrar acá la aplicación para levantar la mano. Ah, Yo mi quiero, general. con la venia de mi coronel adelante, mi general. Alarcón y de mi coronel Luis Alberto, quiero comentar sobre este punto. Inicialmente, Petro tenía que aliarse o reanudar las relaciones con Venezuela por su afinidad política. La única ventaja que hubiéramos podido obtener con esa relación era de que, por lo menos en lo que se refiere a la protección que Maduro le da a la guerrilla colombiana, ya llámese ELN, llámese FARC, llámese Estado Mayor Central, llámese Marquetalia, etcétera, etcétera, era la única parte importante. En este momento quiso introducirse tanto
y tanta amistad con Maduro, quiso y llegó y acercó a Venezuela a Estados Unidos. Le dio oxígeno a la relación de Venezuela con Estados Unidos. Y en este momento es un verdadero fracaso. Se metió, perdóneme la palabra, a mediar y a sugerir actividades y acciones en las elecciones que acaban de pasar en Venezuela y ahora está metido, a mi manera de ver, en un problema como si fuera un gato que se mete en una cesta llena de, de madejas de lana. Está totalmente enredado. Ese ha sido el resultado de este señor, querer inyectarle oxígeno, meternos en un problema, por ejemplo, económico, en lo referente a la a la posible utilización del gas proveniente de Venezuela y otras barbaridades. Para mí, ese ha sido el desacierto más terrible que ha tenido, que ha tenido este señor en referente a Venezuela. Quiso hacer una gran acción y todo se le volvió como un boomerang. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Entonces Mi ahora sí pasemos coronel, a la otra, mi coronel. mi coronel. Sí, vamos a pasar a la otra entonces. Bueno, Pues es que quienes califican ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se perdió? se adelantó. Allá. ¿Cuál es el balance acerca de la relación de su gobierno con el gobierno de Estados Unidos? Para su respuesta le damos la palabra a Yolanda Acevedo. En cifras rojas, el balance es en cifras rojas, o sea, aquí no hay eh, una ayuda a los nacionales que se encuentran en Estados Unidos, no hay una representación de Colombia válida en los Estados Unidos, no hay una apertura de nuevas propuestas a ningún nivel, en el académico que de pronto le interesa mucho a la juventud hoy en día, en el laboral que también le interesaría muchísimo a las personas que están allá para poder solucionar sus temas de vida. Hay mucha gente que lleva muchísimos años allá, pero no existe ninguna representación. O sea, el balance es totalmente negativo, en rojo. Yo no encuentro de verdad un acierto. Creo que la pregunta va muy ligada a la anterior. No hay aciertos. Ese señor no tiene aciertos. Él juega parqués y seguramente pierde. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Adelante, por favor, para mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues realmente es muy diciente la relación con el gobierno de los Estados Unidos, porque definitivamente, pues el solo hecho de la política que ha determinado la actitud política o la determinación política frente al manejo de la política de drogas, pues está, como quien dice, demostrando con ello que realmente el gobierno no quiere ninguna cercanía, eh, ninguna cooperación, ni el manejo de ninguna relación que tenga que ver con el gobierno al que ya sabemos las ideologías de izquierda, cómo lo califican de manera despectiva, de modo que entonces pues allí prácticamente podría decir que no hay ninguna relación eh, valorable. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, yo creo que el balance para Colombia es desfavorable, porque de acuerdo a las noticias que he escuchado, eh, últimamente hubo un recorte en las ayudas que acostumbraba a hacer Estados Unidos para la lucha contra las diversas modalidades delictivas del país.
Entonces, ese ha sido el resultado de este gobierno frente a sus relaciones con Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Mi general Arias, por favor, adelante. Muchas gracias, mi coronel. Referente al balance de este gobierno con Estados Unidos, para decirlo gráficamente, en este momento estamos en el filo de la navaja. Es desastroso el manejo que le está dando en la relación con Estados Unidos. Si por Petro fuera, ya habría roto relaciones con Estados Unidos. Lo que pasa es que es tan peligrosa tomar esa actitud que no ha sido capaz de hacerlo, pero si por él fuera, ya la hubiera roto, hubiera terminado la relación con Estados Unidos. Muchas gracias, mi La, general. la política que tiene que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, desastrosa. La clase de embajador que tenemos ahora, desastroso. La, es decir, en este momento realmente nosotros estamos en muy malas relaciones con Estados Unidos, tan malas como estuvimos en relación con Israel días antes de que este señor ordenara la ruptura de relaciones con dicho país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra mi, mi doctor, perdón, Eduardo Patiño. ¿Se cayó? Esta que la conteste Entonces, todo, mi coronel, que tenemos el tiempo más bueno, ajustado. perfecto, mi coronel. Entonces, adelante, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues las relaciones con los Estados Unidos han sido desastrosas. Normalmente, pues Colombia ha sido tenido en cuenta como de los buenos amigos y aliados políticos y militares y comerciales de los Estados Unidos en el ámbito latinoamericano y especialmente en el sector del continente suramericano. Pero no solo por las distracciones que tiene ahora Estados Unidos, pues por sus elecciones y sus asuntos políticos, sino que también nosotros no hemos sido capaces de crear una relevancia ante los Estados Unidos. Por el contrario, irrelevancias, factores negativos. Porque, por ejemplo, romper relaciones con Israel, que es un gran amigo de los Estados Unidos, pues es convertirnos en el enemigo del amigo. Entonces, por lo tanto, enemigos de los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Pues han venido algunos altos mandos militares en acciones de diplomacia militar aquí a Colombia, como el Comando Sur de los Estados Unidos, el comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el comandante de la Fuerza Aeroespacial creo que también, etcétera. Pero eso es como para paliar un poco, pues no dejar perder un factible aliado suramericano que podría llegar a ser importante en teatros futuros de conflicto, pero realmente estamos de capa caída. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Mi mayor Mendoza. Bueno, entonces vamos con Vic- Víctor H. Eduardo Patiño, entonces, adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, Buenas yo creo noches. que la relación con el gobierno de Estados Unidos
haciendo un balance, no, me parece que es regular. Regular en la medida en que, pues, mm, ha estado bajo la lupa del gobierno estadounidense por permitir el aumento de los cultivos ilícitos. Eso por un lado. Entonces, ya ha estado bajo amenazas de desertificación. Y eso es un problema porque eso puede implicar, por ejemplo, no tanto una ruptura de las relaciones, pero sí puede implicar, por ejemplo, que, como en el gobierno de Ernesto Samper, hubieran reducido las relaciones comerciales, se hubiera reducido el crédito externo y entonces esto puede tener consecuencias para la economía nacional porque se pueden elevar las tasas de interés y por ende se reduce la inversión. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, pues también, mm, pues, es decir, no hay como una empatía con Estados Unidos en la medida que pues está más circunscrito a las políticas del Foro de Sao Paulo que en promover relaciones comerciales con los Estados Unidos y entonces ese enfoque eh, de interdependencia, pero con una ideología socialista de Proforo de Sao Paulo, pues hace que pues las relaciones sean tirantes y eso es lo que ha estado pasando y más ahora con la complicidad que tiene con el régimen de Maduro. Entonces va a estar muy alejado del escenario político con Estados Unidos y las circunstancias no van a ser muy buenas de aquí a 2 años que le restan de gobierno. Gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi capitán Remberto. Mi coronel, desde mi punto de vista el balance es totalmente negativo. Estados Unidos siempre ha sido, por tradición, el socio estratégico número uno para Colombia, pero obviamente los intereses del presidente están en total desacuerdo con las políticas que tiene Colombia hacia Estados Unidos. Eso hace que pues nosotros desde el punto de vista eh, de país nos veamos de alguna manera afectados por esta posición del presidente, llevando esto a Colombia a una posición totalmente en desventaja desde el punto de vista de relaciones eh, para con Estados Unidos. Nos deja mal parados, mi coronel. El balance es negativo. Muchas gracias, mi capitán. Adelante, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Se cayó. No sé, Víctor, si ya tiene el micrófono para Aló, mi intervenir. coronel. Adelante, por favor, Víctor. Gracias, mi coronel, muy amable a todos mis superiores, compañeros. Realmente la relación sigue siendo bastante negativa. No pienso solo que en Estados Unidos, sino en los demás países, bueno, excepto donde los tiene intereses bastante importantes con los gobiernos de izquierda. Pero yo pienso que más que la situación actual, que está totalmente inactiva al parecer, viene una gran preocupación que la posibilidad de que Donald Trump quede de presidente y eso sí le va a poner, como decimos, los puntos sobre las IES, hablando coloquialmente. Es allí donde pensamos y hacemos, creo que un gran esfuerzo de que llegue este señor allá, porque posiblemente la lucha contra el narcotráfico que nos tiene inundados el país después de haber luchado tantos años para controlar este flagelo, pienso que nos puede dar una luz importante de esperanza frente a la situación tan difícil que vivimos actualmente. El fenómeno Trump puede ser muy positivo para los que nos gusta la libertad del orden y la disciplina. Entonces, ese fenómeno es bueno analizarlo más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Doctor José Ricardo Martínez, ya Sí, señor, muchas gracias, caray. Pues adelante. bueno, la pregunta es cuál es el balance acerca de las relaciones de su gobierno con Estados Unidos. Bien interpretada y colocada la frase de con el gobierno. Pues Estados Unidos tiene una potencia
lejos de estar fallando en esas relaciones internacionales, pero el gobierno de los Estados Unidos y los americanos y los norteamericanos y esa población saben cuál es el pueblo de Colombia y la situación. Estados Unidos o el gobierno está caído con Estados Unidos, pero es el gobierno, ¿no? Colombia está bien, sino que de todas maneras no puede darle lo mismo al gobierno de Petro que al gobierno, que a otro gobierno que respete las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que me falta mi mayor Mendoza. Sí, coronel Alarcón, Adelante, por pues favor, yo Nico. considero que es pésimo, todo va en contra de una buena relación, lo que ha traído consecuencias como la reducción del apoyo económico, cesación de estadísticas de los cultivos ilícitos. Los americanos no son tontos y se dan cuenta absolutamente de todo para tomar acciones drásticas y finales. Recordemos lo de Samper. El Partido Demócrata ha sido permisivo, que no ha sido capaz de manejarlo de Cuba, sino ha sido permisivo y lo mismo ha hecho con Petro. Habrá, ojalá haya un resultado más efectivo que desafortunadamente los que llevamos de punto somos nosotros, porque Petro sale y se va y nos deja a nosotros engrapados. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces, vamos a ver aquí otra. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hicimos hoy. El taller político era que al cumplir, perdón, el taller académico era que al cumplirse 2 años del gobierno del señor Petro, estábamos haciendo un análisis político estratégico del campo de relaciones exteriores y cuál ha sido la proyección que el gobierno de este señor le ha dado a Colombia como país en el exterior. Entonces, comenzamos por contar que una caricatura publicada que ha sido circulado fuertemente en las redes sociales, que la hizo el caricaturista Osuna, le dice que si no le da, que si no se da cuenta que ya ha destruido la mitad del país en el tiempo que lleva, entonces le contesta que es que le queda el tiempo preciso para destruir la otra mitad. Realmente es un gobierno que ha sido vergonzoso, aliado de la delincuencia, etcétera. Luego pasamos a ver un panel en que participamos en La Voz de América y leímos la pregunta que nos hicieron y les pusimos a ustedes el audio en cada caso. La primera pregunta pues era cuáles son los principales aciertos y desaciertos de Petro. Se hizo una lista de todos los errores que ha tenido. Nos faltó inclusive incluir que le dio por abrir embajadas en el África y enviar a la vicepresidente a pasear por allá, pero sí resaltamos que nombró delincuentes en cargos en el exterior, resaltamos el problema con Israel, la agresión permanente contra el primer mundo, etcétera. Luego vino la segunda pregunta, que es que Petro quiso visualizarse como un mediador en la región y que qué balance tenemos al respecto luego de cumplir 2 años de su mandato. Entonces planteamos una serie de inquietudes eh, que luego fueron complementadas por cada uno de los asistentes. En tercera medida, si se catalogó como un acierto el restablecimiento de relaciones con Venezuela, entonces se hizo hincapié en que realmente lo que ha habido es un error de algunos intencional y otros de manera ignorante en reconocer eso porque había era una afinidad ideológica, unos intereses oscuros y como muy bien lo anota mi general Arias, la intención de este sujeto es romper relaciones con Estados Unidos, pero no se atreve todavía porque sabe que se le viene el mundo encima y para eso quiere hacer lo que anunciábamos anoche de viaje a la ONU en septiembre como el salvador del planeta, COP en Cali con el ELN sentado nuevamente en la mesa, Mordisco sentado en la mesa y ayer nombró otro poco de bárbaros iguales a él para negociar con las mal llamadas agrupaciones del Clan del Golfo. Entonces va a llegar con el cuento de que él sí pudo iniciar la paz total con todos los grupos, que lógicamente él es la víctima, porque el gobierno Duque no hizo nada para
avanzar en esa paz y le tocó a él llegar a resolver todo. Como sabemos, él miente con la misma facilidad que respira y además es cínico y le pueden estar colocando la prueba al frente y siempre negará y dirá que eso es culpa del otro lado. Luego vimos la pregunta final en la que participaron todos con un análisis del balance acerca de la relación del gobierno de Petro con Estados Unidos y pues todos los conceptos participaron todos los asistentes. Es que definitivamente este señor eh, tiene una relación muy mala de Colombia con Estados Unidos porque ni con los embajadores que ha nombrado allá, ni con sus intervenciones en los organismos internacionales, ni con lo que demuestra frente a Venezuela ni a los demás países, y fuera de eso, habiendo roto relaciones con Israel, pues terminó de sacar del escenario cualquier posibilidad de que Estados Unidos se acerque. Y como lo notamos en la videoconferencia y lo remataron otras personas, si llega a ganar el señor Trump en Estados Unidos, que hay una alta posibilidad, pues va a ser más tirante la relación y finalmente el que pierde es Colombia. Lo resaltaba mi general Hipólito Herrera en el caso del narcotráfico, que es un asunto tan sustancial en la relación entre los dos países. eh, no se le nota ningún avance, por el contrario, como lo hemos repetido varias veces, él siempre es tratando de legitimar el narcotráfico y de poner que su gobierno está a la expectativa de abrir todas las sombrillas para proteger a estos delincuentes, porque hasta el hermano reconoció que esos narcos le financiaron la campaña. Entonces luego, al final del ejercicio, vimos aquí En cuanto a la una lista, pues me está saltando feo, una lista de reflexiones que resumen prácticamente los mismos puntos que ustedes resarcieron, es que hay una pésima idoneidad y una liviandad moral, sobre todo lo más grave moral, de funcionarios diplomáticos, que son muchos. Mencionábamos el de Chile, el de México, Roy Barreras, Benedetti, ahora la señora esta que es bien limitadita para pensar, que fue ministra de Minas y la premia disque de cónsul en el Reino Unido y ni siquiera habla inglés. O sea, por todos los lados es haciéndole daños al país. Evidentes casos de corrupción como el de los pasaportes y seguramente en nombramientos y quién sabe qué otra corruptela tengan montada Roy Barreras y Benedetti en Europa, porque en eso sí son expertos. En tercer punto, la complicidad descarada con el narcorrégimen de Maduro, la connivencia abierta que tiene con el narcotráfico y el terrorismo a nivel internacional, porque Colombia es signatario de un pacto que se firmó en 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía con ocasión del aniversario del atentado terrorista, 2020, perdón, con el aniversario del atentado terrorista contra los cadetes. Allá firmaron todos los cancilleres de Latinoamérica, con excepciones de México, Bolivia y Argentina, firmaron un pacto en que se comprometen a combatir al terrorismo islámico y por lo visto el señor Petro lo que ha hecho es en connivencia con Maduro facilitarles pasaportes y procedimientos oscuros para que entren ilegalmente a Estados Unidos. Ha hecho populismo buscando un premio Nobel de Paz con los recursos colombianos y eso nos parece demasiado grave porque además de que hace lo que le viene en gana en el cargo, también utiliza los recursos del país como le viene en gana. Lo comentábamos anoche, la señora de él no tiene ninguna categoría diplomática y la ha nombrado con decretos prácticamente como canciller ad hoc con todos los beneficios, con unas altísimas emolumentos en dólares para la permanencia de esa señora en Europa. Ahora se inventó el viaje para ir a apoyar a los colombianos en las justas olímpicas y gastó otra tonelada de dinero. Entonces la corrupción del señor Petro es interminable, parece eterna, con la venia del Congreso de la República que le permite todo eso, ¿no? Que en 2 años no han sido capaces de iniciarle el juicio. Y el cuento es que la mayoría de los que los juzgan son del partido Oli, que no hay nada que hacer. Pero es que los demás están pensando en repetir porque es que ese cargo es muy bueno. 40 millones de pesos al mes, con casa, carro, beca y lo demás. ¿Qué les va a interesar ponerse a pelear? Lo que les interesa es que los relijan y salen a dar casquillo de que los elijamos otra vez porque ellos son la verdadera derecha que luchan contra Petro.
Otro tema complejo es el peonazgo descarado de Petro ante las narcodictaduras de Cuba y Rusia y, e Irán, y lo mismo con China. Es un peoncito que tienen ellos para mover a su antojo y para que defienda cuanto delincuente internacional hay, y sobre todo que afecte a los intereses de Estados Unidos. Ha demostrado una nula solución a los problemas de los colombianos en materia de política exterior frente a los exportadores y a los que promueven servicios en el exterior colombiano. No tienen ningún apoyo del gobierno para emprendimientos ni ayudas, porque los embajadores no saben de eso y están dedicados a buscarle el premio Nobel de Paz a Petro. Esa es la tarea de todos los embajadores en este momento, no de promocionar a Colombia. Y lo mismo porque son personas que no tienen la idoneidad y además son enemigos de Colombia. Un terrorista del EPL que ahora es embajador en China, ¿qué va a pensar en favorecer a Colombia? Él, su ideología y su mentalidad es favorecer a China y a Cuba y a Irán y a cuanto enemigo tenga Colombia. Lo mismo pues tener a un sujeto como el de Chile o el de México, que ni siquiera son bachilleres y que tienen el mismo perfil del actual ministro de Educación, pues ¿qué se puede esperar? O colocar a la señora Irene Vélez de cónsul en Inglaterra, o a Roy Barreras de cónsul perdón, de embajador que está pensando es en sus ventajas y prebendas personales, pues es imposible que los colombianos tengan soluciones desde el país hacia el exterior. Y quienes viven en el exterior, que no se han legalizado por alguna razón, pues tampoco tienen ningún apoyo del gobierno colombiano. Y en el caso de Estados Unidos, con todos los problemas migratorios que hay allá, y con unos embajadores tan livianitos como los que ha puesto Petro, con un canciller que no sabe ni dónde está parado, y con la actitud desafiante de Petro Estados Unidos, ¿qué puede esperar esa gente allá de apoyo del gobierno? Pues ninguna. Y en cambio sí está enviando de manera clandestina a sus promotores del petrismo a que instiguen, se asilen, se declaren perseguidos de los paramilitares y del uribismo y de la derecha y de cuantas cosas inventan con el fin de sembrar cizaña ya y presentar ante la población a Petro como una víctima y el salvador. Y lo mismo, su lenguaje descalificador, agresivo, irrespetuoso, grotesco, eh, que lo caracteriza en cada intervención, pues demuestra que además de que es un ignorante, es descortés, eh, de hecho lo decíamos, demasiado mal trajeado, sin afeitarse, sin peluquearse, llega a las reuniones tarde, o sea, es una verdadera vergüenza este señor en todos los campos, pero tiene la habilidad de mover populismo y sobre todo de mover corrupción y podría darnos la sorpresa de su asamblea constituyente con la circunstancia agravante de que no hay preparación de este lado, porque de este lado lo único que piensan es en candidatos y ganar elecciones. Llegamos al final del ejercicio, les agradecemos a todos su participación, sus puntos de vista. Creemos que estos debates en los que todos opinamos y nos escuchamos nos ayudan más a formar conceptos políticos y a hablar menos de candidatos y más de la construcción de un proyecto que tenga soluciones para los colombianos, no para un segmento de la población. Mil gracias a todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, feliz noche para todos.